Bueno, iba diciendo que es bastante usual que a mayor temperatura vaya estabilizándose biotita, que va reemplazando a las micas blancas, ¿sí? Y que la plagioclasa se vaya haciendo levemente más rica en calcio. Eh, y la formación de los primeros granates, sobre todo granates, en este caso van a ser granates con una fuerte impronta manganesífera, siempre los de menor temperatura son muy espesantínicos, los granates que empiezan a aparecer. ¿Mm? En transición de esquistos verdes a anfibolita, es decir, cuando ya estamos hablando de temperaturas próximas a, vamos a repasar un poquito acá, pero próximas a los 500, 450, 500 grados centígrados, en esas condiciones hay dos cambios mineralógicos importantes. Por un lado, la plagioclasa va adquiriendo ya francamente más anortita y se va convirtiendo en una oligoclasa. Y por otro lado, los anfíboles cálcicos van cambiando, si dejan de ser actinolita, empiezan a incluir más aluminio y álcalis en su estructura y se transforma de actinolita a tremolita a la familia de las orlendas. ¿Sí? El cambio mineralógico en sí, digamos, por ejemplo, en el microscopio se va a notar en el ángulo de extinción de esos anfíboles. ¿Sí? Mientras las actinolitas, tremolitas son anfíboles muy fibrosos y de ángulo de extinción sumamente bajo, las orblendas se van transformando, los anfíboles se van transformando en orblenda, como les digo, o sea, anfíboles más cortos o de no tan fibrosos, sino más prismáticos, y que van ganando clinicidad en el ángulo de extinción. ¿Sí? Y ambas transiciones ocurren más o menos en el mismo rango térmico. No quiere decir eso que todos los minerales en la transición entre fase de esquisto verde a anfibolita, los minerales típicos de esquisto verde dejen de estar presentes. Muchas veces va estabilizándose orblenda, pero algo de piroto, clorita y cuarzo siguen presentes, desapareciendo progresivamente. ¿Sí? A partir de la estabilización de granate manganesífero espesartínico, o de un granate cada vez más rico en los componentes piropo, almandino, es decir, hierro y magnesio, y calcio, grosularia, piropo y almandino, a mayores temperaturas. Entonces, al principio la paragénesis tiene una forma de un poliedro, acá ya no un triángulo, ¿sí? Que incluye plagioclasa. Entonces la tarea de hace un rato, ¿por qué la albita no se representaba y por qué plagioclasa sí se representa? No sé qué pasó. Profe, ¿puede ser por la ausencia de los feldespato, o sea, de potasio? No, por eso pero es el ejercicio que les estoy dando para para la próxima, digamos. No sé qué pasa, no me deja ver. Ahí está. Ustedes están viendo, ¿no? El diagrama, acá en la CF. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, Ahí profe. está, listo. Entonces yo la pregunta que les hago para la próxima clase, o para que me respondan durante la semana, es ¿por qué albita no estaba representada acá? ¿Por qué plagioclasa, así como tal, como plagioclasa, sí está representada? El que la sepa no la conteste ahora, porque es la pregunta que le voy a hacer para la próxima. Entonces, lo que sí se nota es que hay una paragénesis de clorita, plagioclasa, epidoto, pero orblenda, ¿ves? Ya no está la actinolita acá. Y acá ya no dice fengita, ni dice albita, ni dice biotita, más biotita, que no está representada en este diagrama, pero está acá, porque está en exceso. Entonces no necesitamos representarla, simplemente poniendo más biotita implica que está presente y en exceso. Entonces, en la transición, lo que
el cambio más importante es que la albita deja de ser albita, empieza a ser una oligoclasa, y la actinolita, o los anfíboles, el grupo tremolita-actinolita, dejan de existir para dar origen a la horblenda. Y recuerden, en fases de anfibolita, fíjense todas las reacciones que hay en esta transición, lo que hacen es mostrarnos, ¿sí?, más o menos, entre 450 y 500 grados centígrados y 5 kilobares, ¿sí?, cómo van desapareciendo los minerales típicos de la fase de esquistos verdes para estabilizar los minerales típicos de la fase de anfibolita. Entonces, las reacciones que pueden ocurrir en el sistema acá, fíjense, el de hace un rato era NC+, este es C+, ¿bien? No se considera el hierro, pero tampoco se considera el sodio en estas reacciones, entonces se considera solamente el calcio, magnesio, aluminio, silicio y agua. Estas reacciones se pueden representar en ese sistema. Clorita más epidoto más cuarzo me da horblenda más plagioclasa más anortítica, oligoclasa más agua. Lo que pasa es que está representada estas reacciones como los componentes en solución sólida en cada grupo mineral. Pero esencialmente la reacción es esa. Clorita más epidoto más cuarzo, dos minerales de los esquistos verdes, clorita y epidoto, más cuarzo que sobra, me da horblenda, un mineral típico de anfibolita, plagioclasa, un mineral típico de anfibolita, agua. Entonces, esta reacción consume epidoto y clorita, y si alguno de los dos sobra, clorita o epidoto, porque están los dos en reacción, si alguno es más abundante que el otro, va a sobrar y va a quedar como un residuo metaestable, típico de anfibolitas epidóticas o cloríticas, las anfibolitas de menor grado metamórfico, en el rango de temperatura y presión más bajo de la fase. Esta reacción vincula los tres minerales típicos de esquistos verdes, clorita, actinolita y epidoto más cuarzo, para darme horblenda más agua. Sí, desestabiliza los tres minerales verdes típicos de esquistos verdes para darme anfíbol de tipo horblenda, típico de la fase anfibolita. Y estas reacciones son de ajuste en solución sólida, ¿sí? Albita más el componente tremolítico en el anfíbol me da edenita, que es el componente sódico en la horblenda, más cuarzo, ¿sí? Trasladando los álcalis de plagioclasa y el calcio de los anfíboles, ¿sí?, actinolíticos previos de esquistos verdes a la horblenda, metiéndolo en la horblenda. Y cuando estamos en la fase de anfibolita propiamente dicha, más o menos en unas condiciones de 600 grados centígrados y 6 kilobares, equivalente a la zona de granate, taurolita, cianita, y de menor temperatura de la zona de silimanita, de las pelitas de Barrow, típicamente los basaltos van a tener una paragénesis que involucra solamente dos minerales, horblenda y plagioclasa, típicamente. Ahora bien, ¿cuáles son las otras paragénesis posibles? Pregunto ahora. ¿Alguien puede decirme alguna otra paragénesis posible? Para en ese conjunto, profe. Acá, en esta situación, esto es para 600 grados centígrados, 6 kilobares, una roca metabásica, ¿sí? Una de las paragénesis puede ser plagioclasa horblenda. ¿Cuál otra puede ser? Para un metabasalto, ¿no? Los basaltos, la composición de los basaltos son esta nube un poquito más clarita que se ve dentro del triángulo. Plagioclasa, dióxido y horblenda, 1. Por ejemplo, plagioclasa, dióxido de horblenda sería 1, cuando la composición tiene más bien más calcio y menos aluminio, ¿ven? ¿Qué otra podría ser? Plagioclasa, granate. Plagioclasa, granate. Y horblenda. Y horblenda. Entonces, cuando tiene un poquito más de aluminio el basalto y se metamorfiza, va a terminar dando en fase de anfibolita una horblenda, plagioclasa, que es la asociación típica de la anfibolita, más granate. Y en cambio va a ser más rica, va a formar clinopiroxeno cuando tenga menos aluminio. Las rocas, por supuesto, las rocas que ya se apartan de la composición de los basaltos, como puede ser un mármol en estas condiciones me va a dar una asociación granate grosularia, dióxido, calcita o titanita. Y una roca que tiene más aluminio
sin ser pelítica, pero que tenga más aluminio, me va a dar una asociación tipo silimanita o cianita, plagioclasa granate. Entonces, así se leen las diferentes paragénesis posibles. ¿Sí? Recordemos, una anfibolita es una roca formada por un 40%, más de un 40% de horlenda, y el resto es una alta proporción de plagioclasa, bastante parecida a la horlenda, y después una serie de accesorios, ¿sí? Minerales accesorios acompañantes, que puede ser granate, puede ser clinopiroxeno, puede ser biotita, etc. Pero la principal roca que se forma es una anfibolita, en fase de anfibolita. ¿Y una anfibolita qué era? Una roca compuesta por horlenda y plagioclasa, fundamentalmente horlenda, formando lineaciones muy marcadas, con clásicamente la presencia de estos leucosomas, se llamaban muy finitos, ¿sí? De plagioclasa cuarzo generalmente son, una roca muy oscura, resultado del metamorfismo de protolitos máficos en esas condiciones propias de la fase anfibolita, 600 grados, menos de 650 hasta 6 kilobares. A partir de los 650 grados centígrados, generalmente, las reacciones van estabilizando progresivamente clinopiroxeno, dióxido. Y estas involucran a anfíboles previos, ¿sí? O a la misma horlenda. En este caso, tremolita actinolita más plagioclasa me da granate piropo más clinopiroxeno más cuarzo más agua. Y la horlenda más epidoto, que puede haber quedado metaestable, más cuarzo, me da plagioclasa, o el contenido anortítico de la plagioclasa metido en la plagioclasa, enriqueciendo cada vez más esa plagioclasa en el contenido anortítico, más clinopiroxeno más agua. Entonces, estas son reacciones progresivas que se dan en el muy alto grado de las fases de anfibolita, donde se van perdiendo agua, se van desestabilizando anfíboles, que son minerales que tienen agua, ¿sí? Y se van estabilizando clinopiroxeno y granate, dos minerales anhidros, a medida que vamos en transición a las granulitas. Todavía no hemos llegado a la transición a las granulitas, pero vamos en ese camino. Ustedes recuerden, el metamorfismo conduce siempre a la deshidratación. Y en definitiva, una granulita termina teniendo una asociación mineralógica muy semejante, una textura que no tiene nada que ver, pero una asociación mineralógica muy semejante a la del basalto original, por ejemplo. Muy bien. Si sube la presión, de nuevo puede aparecer el disteno, cosa que yo tampoco nunca he visto. Pero bueno, no soy tampoco especialista en metamorfismo, supongo que los especialistas ven con frecuencia esto, sobre todo en terrenos de diferentes series báricas, ¿sí? de diferentes presiones. Y la transición de fase de anfibolita a granulita se da más o menos entre 650 y 700 grados centígrados, justo cuando las rocas pelíticas o cuarzos feldespáticas comienzan a fundirse, ¿sí? Formando migmatitas y granitos anatécticos, más o menos en la misma situación. Por lo general, esta es la explicación por la cual no siempre los granitoides o las pelitas llegan a la fase de granulita, porque se funden antes, y requieren condiciones de altos niveles de deshidratación para llegar a granulita, para alcanzar las temperaturas de metamorfismo sin fundirse. Pero una roca, te recuerden, ¿no? La migmatita. Pero una roca máfica tiene un sólido de mucha mayor temperatura. Por lo tanto, fácilmente llegan a las granulitas. Y si el agua, particularmente, va siendo removida o es adquirida por fundidos más tempranos, presentes en protolitos de otras composiciones, como pueden ser los cuarzos feldespáticos o las pelitas, las rocas máficas se ven desprovistas de agua, entonces alcanzando fácilmente las condiciones propias del metamorfismo de fase de granulita. Y cuando ocurre eso, la horlenda, que era el mineral, que era el repositorio de agua
en una roca metamórfica básica, ¿sí? O máfica, en condiciones de fase de anfibolita, comienza a desestabilizarse, ese mineral es el repositorio de agua para darme una asociación a anhidra, ortopiroxeno, clinopiroxeno, que es típico de las granulitas máficas. Y esta reacción se conduce a partir de los 650 grados centígrados hasta los 850, desarrollándose por intervalos relativamente largos de temperatura. Una roca, una granulita máfica, es rica en hipersteno metamórfico, puede tener clinopiroxeno, y pobre en minerales hidratados como la horlenda, que en este caso está presente, pero ya prácticamente ha desaparecido. Y su textura típicamente demuestra las altas condiciones térmicas necesarias para alcanzar el metamorfismo de granulita. Y eso se ve en estos contornos, contactos poligonales que desarrolla toda la mineralogía. Con contornos pentagonales o hexagonales típicos de las texturas de muy alta temperatura. Como vemos, una granulita máfica está compuesta por hipersteno, plagioclasa, algo de cuarzo y algún accesorio, en este caso resistente, la horlenda, pero podría haber granate, podría haber clinopiroxeno también. La asociación mineral es anhidra, como les decía, y si estamos a presiones relativamente bajas, aparece el ortopiroxeno, que es el mineral índice, ¿no? El mineral que deschaba que estamos en granulita. Si hay ortopiroxeno metamórfico, sabemos que estamos en granulita. Acompañado de clinopiroxeno, plagioclase cuarzo, la paragénesis típica, o de granate si estamos a mayores presiones. Puede ser plagioclasa, clinopiroxeno, granate, horlenda, y ya no estabilizar el ortopiroxeno. Entre 5 y 7 kilobares, es decir, un equivalente a 17, 21, 23 kilómetros de profundidad más o menos, el ortopiroxeno desaparece de la asociación. O sea, muchas granulitas máficas no tienen ortopiroxeno. Vamos a ver que las granulitas típicamente son rocas de la base de la corteza inferior más caliente. Por lo tanto, muchas de ellas no tienen ortopiroxeno, sino clinopiroxeno estable. Pero el problema es que si todavía hay bastante horlenda, es difícil saber si uno está realmente en fase de granulita. En la medida que la horlenda, que es el mineral repositorio de agua, como les decía, va desapareciendo, seguramente vamos a estar más claros que estamos en granulitas, en fase de granulitas. Las granulitas son rocas muy importantes porque, si bien su origen es controversial, representan las condiciones más calientes del metamorfismo en la corteza. Uno encuentra granulitas y sabe que está por encima de los 700 grados centígrados en terrenos que no deberían a veces rondar más que los 500 grados centígrados de temperatura si la distribución de las geotermas fueran normales. Por lo tanto, la presencia de granulita indica generalmente calor en exceso producto del engrosamiento cortical. Muy, muy, muy frecuentemente. Otro aspecto en el cual hay consenso, si bien la granulita, como les digo, no hay, su origen es debatido, se sabe que son secas, es decir, que son una cuestión obvia, son rocas que no tienen minerales hidratados. Entonces no funden, porque el solidus de esa roca aumenta inclusive muchas veces más cuando es anhidra. Una roca máfica tiene un solidus mucho más elevado que el resto de los protoritos, ¿sí? Excepto los carbonáticos, obviamente. Y los ultramáficos, que tienen puntos de fusión más altos todavía. Pero si no tiene agua, esa temperatura de sólido incluso es mucho más alta. Por lo tanto, representan las raíces deshidratadas y profundas de la corteza. Y muchas de estas granulitas son ricas en CO2, eso lo sabemos, porque es decir, la fase volátil presente, más importante, CO2 no es agua. Y eso lo sabemos por estudios de inclusiones fluidas, ¿sí? Inclusiones fluidas dentro de los minerales.
se piensa que muchos terrenos granulíticos han sido infiltrados por CO2 mantélico, por CO2 de desgasificación proveniente del manto, y eso causa que la proporción molecular de agua del sistema fluido metamórfico baje, ¿sí? Y aumente la de CO2, impidiendo la fusión parcial. El CO2 conspira contra la fusión parcial, aumenta el punto de sólido, el agua lo baja. Por lo tanto, muchos terrenos granulíticos no son terrenos necesariamente tan calientes, ¿sí? Pero en realidad lo que están mostrando es que son rocas más bien secas, producto de la infiltración de CO2 desde el manto. Bueno, si uno quisiera tener una especie de resumen mineralógico de las paragénesis típicas de una roca máfica en las distintas fases o correlacionado con las zonas de barro aumentadas, porque acá hay un par de zonas que no son de las zonas barrovianas, pero se han aumentado, zonas metamórficas asociadas a metapelitas, uno puede guiarse por este cuadrito en donde las trazas que están continuas implican la presencia concreta del mineral, y cuando hay rayita lo que está representando es que ese mineral va desapareciendo o es incipiente, una de dos, depende si está al final de la línea o al principio. Y entonces esto puede ayudar como una ayuda de memoria, para acordarse alguna de estas asociaciones típicas. Entonces, quitos verdes, presencia de albita, epidoto, actinolita, clorita, menores de cuarzo, una mica blanca rica en hierro como la fengita, y apenas en el grado más alto de esquitos verdes empieza a aparecer la biotita, y a veces gánate acá, si bien lo pone en la parte transicional con anfibolita, y etcétera, etcétera. Así podemos ir leyendo este diagrama. Muy bien, a bajas presiones, ¿sí? Lo que va a ocurrir en los metamorfismos de contacto es que van a aparecer los mismos minerales, pero van a cambiar obviamente las texturas, ¿sí? La mineralogía no difiere con las fases de presión, temperatura media, que fueron las que vimos recién. Entonces, Hornfeld de albita, epidoto, fíjense, se correlaciona con esquisto verde. Epidoto es un mineral, y la albita son minerales típicos de los esquistos verdes. La facies va a presentar la misma mineralogía. La fase de Hornfeld overblendico sería equivalente a la fase de anfibolita, y la de Hornfeld piroxénico, piroxeno, granulita. Y en cambio, la fase de sanidita es la parte más alta de la fase de granulita, equivalente a la fase de granulita de mayor temperatura, ¿sí? Estaría en esta porción. Y solamente una roca metamáfica difícilmente alcanza estas condiciones, ¿sí? Porque necesitaríamos intrusivos en el metamorfismo de contacto que sean ultramáficos o máficos también, de muy alta temperatura, para que se reequilibren tanto un protolito máfico, ¿no? Las de contacto se distinguen esencialmente a partir de las texturas y relaciones de campo, es decir, hay que ver presencia de plutones, que no tenga foliación en la roca, y muchas veces nos damos cuenta a qué fase pertenecen más por comparación con las metapelitas metamorfizadas en contacto también, que forman una familia de Hornfeld distintas, y mucho más diagnósticas a veces. En el metamorfismo se trabaja muchas veces así, ¿no? Es muy difícil que uno trabaje con un solo protolito, ¿sí? Uno va a trabajar con el conjunto de protolitos de una región y va a tener que analizar todas las paragénesis, todas las asociaciones, y ahí recién va a reconstruir las condiciones con ese conjunto de paragénesis, y va a decir, estoy en metamorfismo de anfibolita, o estoy en metamorfismo en condiciones Hornfeld sorbléndicos, o Hornfeld de albita epidoto, etc. También podemos hacer, obviamente, si tenemos acceso a hacer la química de los minerales, podemos calcular cuáles fueron las condiciones termobarométricas por geotermobarometría directamente, ¿no? La zona más interna es la que tiene
fase de contacto es la que puede alcanzar la fase de Hornfeld piroxénicos, que son difíciles de alcanzar porque los protonitos máficos ya de por sí tienen, como les decía, mineralogías no tan sensitivas, ¿no? Y pueden formarse asociaciones con ortopiroxeno y tinopiroxeno en el contacto con intrusivos seguramente de muy alta temperatura, o si no, zonas muy restringidas, intrusivos. Por ejemplo, si intruye un granito, intruye un terreno donde hay protonitos máficos, y el granito tiene temperaturas generalmente compatibles con las condiciones de Hornfeld piroxénico solamente en el contacto más próximo con el granito, ¿no? 700 grados centígrados por ahí. En donde es importante, son importantes los protonitos máficos, es para reconocer las series de fases de alta presión, la fase de esquistos azules y eclogitas, porque son las rocas más sensitivas a este tipo de metamorfismo. Y por otro lado, las rocas máficas, los basaltos, son las rocas que más lo sufren este tipo de metamorfismo. Este tipo de metamorfismo muchas veces, sobre todo en la fase de esquistos azules, acontece en zonas de subducción, ¿sí? Y los basaltos subductados de la placa que subducta, digamos, ¿no? De la placa oceánica que va siendo subductada, son los que sufren este tipo de metamorfismo. Y son los que tienen las mejores paragénesis, ¿sí? Para indicar estas condiciones. Los esquistos azules máficos justamente son buenos indicadores de zonas de subducción antigua, y cuando alcanzamos mayores presiones, alcanzamos las situaciones para formar eclogitas, que son rocas muy densas, y que son las rocas que conforman la base de la placa oceánica que está siendo subductada. Justamente, al adquirir esa densidad, ir adquiriendo por metamorfismo esa densidad tan enorme, facilitan el proceso de subducción, permitiendo que algo que era una corteza que flotaba originalmente en el manto, sobre el manto, pueda hundirse dentro de ese manto denso. Se convierten en rocas más densas que el manto que los va a alojar, por eso pueden hundirse dentro de ellos. Y hay veces donde hay extremas condiciones de engrosamiento cortical, en donde la base de la corteza inferior, que es de composición más máfica, o de la litósfera mantélica inferior, si está engrosada, puede formar también eclogitas. Eso se piensa que pasa en los Andes, ¿sí? Debajo de esta corteza y súper espesa andina de 70, extrema, digamos, ¿no? La corteza más espesa que se conoce en el planeta, corteza continental me refiero, de 70, en algunos puntos 80 kilómetros de espesor, estimado a partir de tomografías sísmicas. Mucha de esa base, esa corteza, cuando alcanza esos espesores tan extremos o empieza a querer superarlos, la base de la corteza se hace tan densa por metamorfismo, por adquisición de esa columna de presión tan grande, que son 70, 80 kilómetros de roca, que la base máfica de la corteza se eclogitiza y empieza a delaminarse, se dice, ¿no? Empieza a descascararse dentro del manto, ¿sí? Empieza a hundirse dentro del manto y a perderse la litósfera basal, porque justamente la corteza alcanzó un nivel extremo. O sea, la corteza no puede crecer indefinidamente, no puede tener 150 kilómetros de espesor, seguramente va a pasar este proceso, porque se eclogitiza la base, se metamorfiza a tan alta presión y adquiere una mineralogía tan densa que literalmente se hunde dentro del manto, se empieza a descascarar, el proceso se llama delaminación continental o litosférica. La fase de esquistos azules característicamente presenta un mineral, un anfíbol sódico de la familia del glaucofano o de la crosita ribequita, un anfíbol sódico azul que es estable a altas presiones, discúlpenme, y bajas temperaturas en general, pero muy altas presiones. En donde, fíjense, la paragénesis diagnóstica típica es este anfíbol azul glaucofano y la ausonita, que era uno de los minerales que vimos al principio en el metamorfismo de presión media, vimos al principio dentro de la fase del subesquistos verdes, o sea, de menor temperatura, pero muy altas presiones, ¿sí? Una
zeolita era la ausonita. Y entonces, fíjense, asociaciones de muy baja temperatura y altas presiones, hasta 10 kilobares. Acompañadas de clorita, pero cuando la presión aumenta, van siendo acompañadas por un piroxeno sódico, jadeíta, ¿sí? Glaucofano epidoto granate, con jadeíta, a presiones mayores de 10 kilobares. ¿Sí? La jadeíta se forma a partir de la desestabilización de la albita o del componente albítico de las plagioclasas, que a altas presiones no es más estable y se descompone en jadeíta más cuarzo. La albita se descompone en un clinopiroxeno sódico más cuarzo. Hay caminos alternativos para alcanzar las fases de esquistos azules dependiendo de la velocidad de subducción de la placa que va siendo subductada. Si hay subducción rápida, pasamos de subesquistos verdes a esquistos azules principalmente por un rango de temperaturas y presiones elevados, y recién a eclogitas de manera tardía, es decir, a muy altas presiones se pasa a fases de eclogita, estas rocas tan densas como les decía, y si la subducción es rápida. Eso entonces, ¿qué hace? Que la subducción el ángulo de subducción se vaya disminuyendo, vaya demorándose. Entonces, cuando hay subducción muy rápida, el pasaje de clojitas es tardío. Ahora, si la subducción es lenta, es más lenta o más normal, tenemos un pasaje de subesquistos verdes a esquistos verdes, a fases de esquistos verdes, de este tipo de asociaciones, un corto pasaje por fases de esquistos azules y un pasaje más pronto a eclogitas. ¿Sí? Entonces, cuando la subducción es rápida, tenemos muchos esquistos azules. Cuando la subducción es lenta, tenemos pocos esquistos azules y más eclogitas. Más rápido pasaje eclogita. Las fases típicas de esquistos azules, entonces incluye típicamente la ausonita o epidoto y un anfíbol sódico como el glaucofano acompañado de un piroxeno sódico como la jadeíta. Fíjense, acá la jadeíta está citada a partir del poco contenido de hierro que pueda tener, pero jadeíta difícilmente va a ser representable en este diagrama porque viene de la albita. Entonces, recordemos la pregunta, ¿por qué albita no está en este diagrama ACF? Lo tienen que responder para la próxima. ¿Y por qué está citado simplemente acá, afuera del diagrama? Y si tengo más aluminio, tendré un poco de estabilización temprana de granate en fase de esquistos azules. En fase de eclogita, estos mismos basaltos metamorfizados a altas presiones van a mostrar una mineralogía que estabiliza un clinopiroxeno que se llama onfacita, que es una solución sólida de jadeíta y augita, o sea, de componente sódico, clinopiroxeno sódico y clinopiroxeno ferromagnesiano con calcio, onfacita, y el granate, que va a ser una mezcla de granate esencialmente de piropo, muy rico en el componente piropo y algo de almandino, y algo de grosularia también. Entonces, por eso el granate se representa como como dos minerales, pero en realidad es toda una solución sólida metida dentro del mismo granate. Las eclogitas, recordemos, entonces son rocas de densidad mayor a 3,3 gramos por centímetro cúbico, es decir, tienen densidades semejantes o superiores a las lersolitas, a las peridotitas del manto, ¿sí? A las lersolitas, a las jarbuguitas. Muchas veces presentan retrogradaciones, entonces si tiene plagioclasa es porque está retrogradada, porque la plagioclasa no es estable en estas condiciones, ya no era estable en esquistos azules, menos va a ser en eclogitas, formadas a presiones mayores de 12 kilobares hasta 24 kilobares. Estamos hablando entonces de presiones mayores a un equivalente de roca de 36 kilómetros. Incluso mucho mayores, dependiendo del tipo de composición de la corteza.
Entonces, hay distintos tipos de eclogitas si se relacionan geográficamente, ya sea con esquistos azules, si se relacionan con esquistos verdes, con anfibolitas y granulitas. Entonces, si se relacionan con esquistos azules, se llaman eclogitas LT, que viene de low temperature, son eclogitas frías. Recuerden, si se relacionan geográficamente con esquistos azules, quiere decir que la subducción fue rápida y la eclogitización llega muy tarde, solamente por aumento de presión, en un gradiente de altísima presión y muy baja temperatura. Este camino evolutivo. Entonces estabilizan a bajas temperaturas y muy altas presiones, generalmente asociadas a zonas de subducción rápida. Cuando están asociadas geográficamente con esquistos verdes, acá no está en esta lista, también son low temperature, pero se forman en un camino intermedio típico de subducción lenta, donde el campo de estabilidad de los glaucofanos y la existencia de los esquistos glaucofánicos, esquistos azules, es muy limitada. Y si estamos en condiciones que pasan o se asocian geográficamente con anfibolitas, seguramente estamos en condiciones típicas de las eclogitas de media temperatura, que estabilizan a temperatura entre 600 y 800 grados centígrados, es decir, equivalentes a granulitas de baja temperatura, típicas de zonas de colisión continente-continente, cuando colisionan dos continentes. Y si se relacionan geográficamente con granulitas, seguramente la colisión ha sido acompañada por mucha transferencia de calor magmático, son las eclogitas de alta temperatura o HT, de High Temperature, equivalente a 800.000 grados centígrados. Entonces, cuando uno encuentra eclogitas, ojo, porque pueden estar indicando cosas muy diferentes si uno las está estudiando en función de su relación con esquistos azules, con anfibolita, con granulita o esquistos verdes, con rocas equilibradas en fases tales como las que mencioné. Entonces, las eclogitas típicas de la zona chilena, por ejemplo, las pocas que se han encontrado en la zona de subducción, están asociadas a esquistos azules. En cambio, hay rocas muy semejantes, incorporadas en otros terrenos más antiguos. Por ejemplo, en Córdoba se han encontrado algunas que son compatibles con situaciones MT, o en Pie de Palo también, ¿no? En la Sierra de Pie de Palo, en la Sierra Pampeana de San Juan, en donde lo que están hablando es que hay posiblemente situaciones de colisión continente-continente. Por supuesto, el hallazgo de eclogitas y de esquistos azules son cosas bastante... los esquistos azules son más comunes, pero son hallazgos bastante fortuitos y quien los encuentre se puede considerar muy feliz, porque seguramente se va a hacer famoso. Porque son muy importantes, ¿no? Ya bueno, ya queda poco, volvemos denme 5 minutos y volvemos para ver las reacciones más importantes de fase de eclogita y empezar con el metamorfismo de roca ultramáfica. A ver, ¿alguien dijo algo? Sí, no sé qué. Volvemos en un ratito.